El TPP aprobado ya en el Senado mexicano, el Tratado de Libre Comercio con Europa ya con un anuncio de acuerdo en principio, y el TLC con Estados Unidos y Canadá, el más importante de todos. Se supone que en un par de días, en 5 o 6 días a más tardar, estaría anunciándose ya un principio de acuerdo. Es decir, hay una ruta de renegociación de la vida comercial mexicana con el resto del mundo. Y esto sucede en medio de una campaña presidencial, no me parece casual. Y es por eso que hoy hemos convocado, de parte de los 3 candidatos más con mayor posición en las encuestas, rumbo a la presidencia de la República, a personas que saben del tema, que lo están asesorando y que están cerca de ellos en los temas que tienen que ver con las relaciones exteriores, con el papel de México en el mundo. Agradezco muchísimo que nos acompañe hoy en el estudio Despierta Vanessa Rubio. Ella es coordinadora de la oficina de José Antonio Meade y fue subsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno cuando el canciller era Meade. Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Gracias a ti, Carlos. Está Héctor Vasconcelos, diplomático y nominado a ser el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, y Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República. Muchas gracias por estar aquí. Está Cecilia Soto, ella viene parte del equipo de Ricardo Anaya del Frente, ex diplomática mexicana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí. Buenos días. Y muy buenos días. Primero que nada, ¿avalan la manera en cómo México está renegociando estos tratados internacionales, particularmente el TLC con Estados Unidos y Canadá? No. Yo creo que debimos haber esperado hasta que haya un nuevo gobierno como resultado de las elecciones del próximo 1 de julio, porque quien resulte vencedor de las próximas elecciones tendrá la credibilidad y la legitimidad necesarias para encabezar una renegociación tan importante. Ahora, por otra parte, pues no está seguro que vaya a haber una renegociación en los próximos días, ¿no? Ahora, de cara a que esto está sucediendo, si llegase a confirmarse, ¿estaría planteando el equipo de López Obrador que si ganan las elecciones se retirarían de este TLC o obligarían a otra renegociación? No, yo creo que habría que ver cuál es el texto del nuevo tratado renegociado, y si no tiene ninguna cuestión lesiva para la soberanía nacional o para los intereses de México, entonces seguiríamos con él. De otra manera, sí pediríamos pues continuar negociando determinados aspectos. Cecilia Soto, ¿cómo lo ven? Yo creo que también nosotros hemos dicho que debe ser el nuevo próximo gobierno, el de Ricardo Anaya, el que confirme la negociación del Tratado de Libre Comercio. No es un asunto de que sea ilegítimo o no ilegítimo. Ahorita es un gobierno legítimo el que está trabajando. El tema es que nosotros no sabemos a fondo qué es lo que se está negociando. Es decir, ¿se va a aprobar o no la cláusula esta sunset, que me parece muy buena para los matrimonios, pero malo para un tratado de libre comercio? ¿Qué va a pasar con el tema de contenido nacional? Hay muchos temas. Generalmente estamos viendo, por ejemplo, empresarios que se están manifestando, por ejemplo, contra el etiquetado que se va a incluir. Y eso que nosotros pensamos que más vale la pena esperar. O sea, ¿le dirían al gobierno mexicano no cierren un acuerdo con Estados Unidos? Así es. Hasta que no pasen las elecciones. Porque además los equipos no están ahí, nuestros equipos no están ahí, Exacto. está el equipo. Y además es un gobierno que está en sus meses finales, independientemente de la poca credibilidad que tiene ante la opinión pública. En fin, yo creo que habría que esperar para una cuestión crucial para los intereses de México, como es el tratado. Vanessa Rubio, ¿cómo lo ven ustedes del lado de Gracias, México? yo te diría que desde luego que sí. Nuestro marco constitucional marca un gobierno de 6 años. Empiezas un día, acabas otro día y todo ese tiempo tienes la autoridad como Estado para poder negociar. Entonces estamos perfectamente en el marco de la ley y yo creo que es muy importante también ver los tiempos de negociación de los otros 2 países. A mí me tocó encabezar al principio las negociaciones en el sector financiero de esta renegociación. Yo lo que te diría es un acuerdo como cualquiera otro que se haya negociado. A mí me tocó en mis pininos estar en el de la Unión Europea en los 90s, en el de Centroamérica, en el de la Alianza del Pacífico, y al final del día tenemos el cuarto de al lado famoso con los empresarios, estamos en contacto, diálogo con ellos, y yo creo que difiero completamente de lo que dice Héctor. Yo creo que la legitimidad se tiene justamente por las consultas que se han hecho con las partes interesadas, y en efecto pues estamos en una elección y no tendrían por qué tener representantes 2 contendientes en estas negociaciones, pues son contendientes a la presidencia. Nosotros, en este caso, pues hay un presidente legítimo que es el presidente Peña Nieto, y su gobierno y sus secretarios están encabezando cuál se debe las negociaciones. ¿Consideran que la posición sobre esto de los rivales del PRI, de la oposición a fin de cuentas al gobierno,
genera inestabilidad, impacta negativamente la imagen del país, puede preocupar a los mercados de decir, pues de nada sirve lo que se está negociando si no lo están avalando dos que podrían llegar a la presidencia, que por cierto en las encuestas tienen una buena posición. Los mercados están preocupados ante los dichos de López Obrador y eso se ha visto los últimos días. Hemos tenido una apreciación significativa del dólar de manera generalizada vis-a-vis los mercados emergentes, pero es cierto que hay un tema de depreciación del peso en la última semana, sobre todo a raíz de los dichos de López Obrador en relación al Aeropuerto Internacional de México y a otros temas que tienen que ver con planteamientos riesgosos para la economía. Héctor Vasconcelos. Yo pienso otra cosa. Yo creo que hemos estado continuamente en contacto con la comunidad financiera internacional, con los bancos, con los fondos de inversión, etcétera. Y como reconoció incluso Jorge Castañeda en un artículo hace un par de semanas, ya los mercados internacionales están aceptando la idea de que lo más probable es que el voto favorezca al licenciado López Obrador y no veo por qué debería de venir un periodo de inestabilidad. Hasta antes del debate, ¿no? Eso cambió con el debate. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la opción de Ricardo Anaya es una opción clarísima, es la única opción que puede derrotar a López Obrador, es una elección de dos, con el perdón y el afecto para Vanessa, y en ese sentido el tema es, ahora es una elección diferente, es una elección de dos, hay una posibilidad real de que Ricardo Anaya pueda ganar la presidencia de la República, y en ese sentido tenemos mucho que decir sobre la negociación del tratado. Formalmente es cierto, formalmente es un gobierno legítimamente el que instalado, el que está haciendo la negociación, pero desde el punto de vista político, los inversionistas se pueden preguntar, bueno, si llega un nuevo gobierno, como va a ser lo más probable, llega un nuevo equipo en todas las secretarías, llega una nueva mayoría en el Senado y llega una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar con los acuerdos? Se ha citado mucho por parte del equipo de López Obrador este artículo del coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, diciendo que había detectado que no le tenían preocupación ni miedo. Por otro lado, tienes a Ricardo Anaya diciendo, es un espanta inversiones. ¿Cuál es la posición? Es un espanta inversiones. Es decir, absolutamente. Y yo creo que a diferencia de lo que dice Héctor, no es un tema de percepción de lo que Héctor opine, es lo que es. Ya salió Moody's y lo dijo. Y salió Moody's y dijo que bajaría la calificación de México. Ya salieron otras instancias de los mercados internacionales. Y no solo son los bancos de inversión, son todos los mercados internacionales. Yo tuve la fortuna de ir el año pasado, justamente un día posterior a que López Obrador había estado ahí, y la preocupación era grande, ¿eh? Tuvimos un evento masivo con los mercados y les preocupaba, oigan, mis clientes tienen personas que están invertidos en el aeropuerto internacional nuevo de la Ciudad de México, y este señor nos vino a decir que lo iba a cancelar. Estamos preocupados por el tema de su no propensión al libre comercio, a la libertad de los mercados. Entonces, al final del día, no es más allá de lo que él pueda pensar o yo pueda pensar, es lo que es. Los mercados lo han dicho, y ahí está muy claramente el dicho de Moody's la semana pasada: bajarían la calificación de México. A ver, en primer lugar, aquí hay un asunto de cronologías. Yo creo que la información que ustedes tienen es anterior a la más reciente, donde Moody's precisamente ya indicó también que no está preocupada por una posible llegada nuestra al poder. Pero más allá de todo esto, porque estamos un poquito estancados en la conversación con lo del TLC, hay que recordar que nosotros en Morena estamos proponiendo hacia los Estados Unidos una alianza para el desarrollo. No solo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo, lo que implica, desde luego, crecimiento económico, pero además desarrollo social. O sea, nosotros, el mundo hace 30 años, la Alianza para el Progreso de Kennedy. Es decir, el mundo para el cual está pensado la diplomacia de López Obrador ya no existe. Ya no existe. El mundo de soberanías nacionales, estados nacionales, autodeterminación de los pueblos, ya no existe. Es un mundo donde hay naciones, en donde hay organizaciones internacionales, en donde hay organizaciones ilegítimas como terrorismo, hackers. Es otra definición, es una soberanía nacional que no puede ser definida como se define en el proyecto de López Obrador. Entonces, doña Cecilia, si le entiendo bien, usted acaba de afirmar que ya no existen las soberanías, que ya no existen las naciones. Que hay una redefinición. ¿Es esa la posición de ustedes? No, muy estimado Héctor. El término es que hay una nueva redefinición de lo que es soberanía. Es decir, no podemos ser soberanos de una manera sola.
si cambia el clima, principios si de hay la política migrantes. exterior sin duda se respetan, autodeterminación, soberanía, pero simplemente yo creo que hay un alto grado de pragmatismo que tiene que ver con las nuevas realidades internacionales, la globalización, la interdependencia, el que México pueda defender las mejores causas a nivel internacional, como las causas de las mujeres, de la diferencia de ingresos que hay entre mujeres y hombres, del medio ambiente, del cambio climático, del desarrollo económico. Entonces yo creo que sí puedes tú defender tus principios constitucionales, pero al mismo tiempo tener una política exterior pragmática que lo que defiende es que México tiene pertenencias múltiples. Eso lo hemos destacado mucho en la campaña de José Antonio Meade. México centroamericano, México norteamericano, México latinoamericano, caribeño, pero también con vínculos con Europa, Asia y el Pacífico. A ver, ¿cómo tratarían con Donald Trump si llegan al poder? Si mantendrían la misma estrategia, ¿cómo evalúan la estrategia de trato con un personaje tan singular como Donald Trump, que ha sido yo creo que un reto inesperado para prácticamente todas las naciones? Exactamente. Sí. ¿Está haciendo bien como lo está haciendo el gobierno mexicano? Y en caso de que no, ¿qué harían? A ver, yo creo que lo han hecho muy mal en la actual administración, porque para empezar han abandonado un poco lo institucional y han establecido un canal alternativo a través de una relación personal entre el secretario de Relaciones Exteriores y un miembro de la familia Trump. ¿Y cuáles son los resultados? Ni tenemos renegociado el tratado, el muro sigue en vías de construcción, la animadversión hacia nuestros connacionales en Estados Unidos continúa. Entonces yo creo que ha sido fallida la estrategia. Pero yo quisiera retomar algo que me parece muy importante, que dijo doña Cecilia. En efecto, yo creo que a estas alturas, a principios del siglo XXI, tenemos que redefinir el concepto de soberanía e incluso de interés nacional. Y para nosotros lo que corresponde al interés nacional ante el mundo es que México sea un país estable, con mayor crecimiento económico, con menor desigualdad, sin corrupción, con vigencia del Estado de Derecho. Esos son los elementos que aumentarán el peso específico de México en el concierto de las naciones desde nuestro punto de vista. Bueno, El tema Trump. México es un país transfronterizo, es decir, no acaba en la frontera norte, acaba en donde está el último mexicano, en los Estados Unidos. Entonces, el tema de la relación con Trump, bueno, formalmente se establecerá de presidente a presidente, canciller a canciller, pero el tema fundamental es multiplicar la presencia de México en los Estados Unidos a través de empoderar a las comunidades migrantes. Por ejemplo, el Frente por México tenemos 7 candidatos migrantes a legisladores federales. Yo reconozco que Morena también tiene un candidato migrante, solamente que de calidad diferente, Napoleón Gómez Ada, ¿no? Gómez Urrutia. Perdón, Gómez Urrutia, que quién sabe si tome posesión, porque como no hay fuero, si es que lo aprueba el Senado, pues no sé si se atreva a tomar posesión. Entonces, lo primero es vamos a empoderar a las comunidades migrantes, vamos a aumentar el presupuesto para el trabajo consular en los Estados Unidos. Hay una comunidad de actores, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales, el trabajo ambiental. Tenemos un presidente que está en contra del Acuerdo de París, en el caso de Trump, pero tenemos una serie de organizaciones no gubernamentales. ¿Ha lidiado bien el gobierno mexicano actual con Trump? Claro que no, se puso de tapete y estamos... ¿Cómo lo ven, Con Vanessa Rubio? ¿Ustedes seguirían con la misma estrategia actual? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, siempre todo es perfectible, pero sí creo que hemos sido pragmáticos, que hemos sido responsables, que hemos sido consistentes, y al final del día difiero con Héctor. Tú no estás para definir quiénes son tus interlocutores, porque en el otro país hay una definición de posiciones en la Casa Blanca que tú no determinas. Entonces sí, nosotros dialogamos con Donald Trump en el mejor de los intereses de México. Llevamos ya 7 rondas de negociación de Tratado de Libre Comercio cuando se decía que no íbamos a tener ni la primera. Y por el otro lado, entonces, tenemos relaciones a distintos niveles. Tenemos la relación presidente, tenemos la relación entre las diferentes secretarías de Estado, con Tesoro, con Comercio, con Homeland Security, con todas las secretarías de Estado y también con los asesores que designa Donald Trump con toda legitimidad, pues porque él es el presidente de ese país y él define quiénes son sus interlocutores. Entonces, yo creo que hemos avanzado. Es una relación complicada, es una relación que significa, sobre todo, retos, riesgos, mucho en el mundo de inestabilidad, y para eso se requiere alguien que sepa conducir las relaciones exteriores de México y que tenga experiencia y que ya lo haya hecho. Quiero darte un ejemplo Una importante. última ronda. Bueno, un ejemplo importante. ¿Qué es lo que dijo el Senado? El Senado le dijo al presidente Peña Nieto, tenemos que
dar a sentir qué es lo que pasa cuando se afecta a México, ¿no? Bueno, Estados Unidos ya lo hizo con nosotros. Estados Unidos nos negó la información sobre el caso de Iguales, los desaparecidos, los 43 desaparecidos, cuando ellos tenían más de 1,000 conversaciones, emails del cártel en Chicago. En el peor momento del gobierno de México, y no las compartió. ¿Por qué no las compartió? Bueno, usó una arma para decir, esto es mi moneda de cambio, para cambiar la relación. Y las armas se usan. Lo que no se hizo fue interrumpir la cooperación, que era lo que pedía el Senado. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros seguimos, no hay más que declaraciones, palabritas al respecto. Ahora, el artículo 1 de la Constitución plantea que toda persona tiene derechos humanos. No es la Constitución la que se los otorga, sino los tiene inherentemente. ¿Qué pasa entonces con los centroamericanos? Los centroamericanos, cuando pasan por nuestro territorio, deben tener los mismos derechos humanos que todos los demás mexicanos. Un poco lo que están diciendo ustedes es que México se está volviendo la policía de Trump. No, no se está volviendo. Somos la policía de Trump en la frontera. Con eso, una última participación. Yo creo que Cecilia, y con el respeto que le tengo, conoce algunas partes de Sudamérica y ha hecho algo de política exterior, pero yo conozco bien la frontera sur. José Antonio Meade dedicó mucho tiempo a la atención de la crisis de menores migrantes no acompañados. Por ejemplo, una de las cosas que se tienen que preservar es que cuando los migrantes estén en territorio nacional se les defiendan sus derechos humanos. José Antonio Meade puso, por ejemplo, los primeros centros de atención de salud a derechos a los migrantes. ¿Por qué? Porque el derecho humano a la salud, en efecto, es un derecho que es más allá de cualquier ley o legislación, nacionalidad o no. Por el otro lado, establecimos canales muy fluidos de comunicación con los consulados del Triángulo Norte, sobre todo, porque al final del día luego es más fácil verlo de afuera cuando no se ejerce política exterior, pero cuando se ejerce política exterior, lo que tuvimos, por ejemplo, era que tú tenías a un niño de 6 años, a un niño de 3 años y le preguntabas ¿de dónde eres? Y te decía mexicano. ¿Por qué? Porque los traficantes de personas les habían dicho que no dijeran su nacionalidad. Entonces, ese niño lo tienes que preservar en territorio nacional con todas las garantías de ley, pero al mismo tiempo tienes que investigar de dónde es para que puedas hacer una repatriación segura y ordenada. Entonces, sí, derechos humanos para los migrantes. Que durante el momento en donde Meade fue canciller, México aceptó que agentes norteamericanos aquí tomaran huellas digitales y rasgos biométricos, no es falso, y rasgos biométricos de centroamericanos presos en cárceles mexicanas de migración. Hay cooperación del Instituto Nacional de Migración en temas de capacitación para atender justamente los temas que tenemos conjuntos de los centroamericanos, porque estos centroamericanos cruzaban México, pero realmente su destino era Estados Unidos, no es que nosotros les pudiéramos dar una calidad migratoria distinta. Entonces, lo que está diciendo Cecilia es falso y no tiene manera de comprobarlo, y si lo tiene, que presente las pruebas. Que lo compruebe el Washington Post. Héctor Rosas. A ver, se ha mencionado aquí el tema de nuestros compatriotas en Estados Unidos, aunque de una manera un tanto tangencial. Yo quisiera decir que para nosotros la atención de nuestros connacionales en América del Norte sería uno de los ejes centrales de nuestra política exterior, y quiero mencionar un cómo, porque luego dicen que hablamos de los qués, pero no de los cómo. Bueno, una de nuestras intenciones es aumentar radicalmente el presupuesto para las áreas de protección de los consulados mexicanos en Estados Unidos, para que actúen como defensorías, como procuradurías al servicio de nuestros compatriotas. ¿Dónde saldría ese que dinero? enfrentan. Del presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que ahí tienen un tema presupuestal relevante, es una cuestión han prometido y quieren regalar dinero a diestra y siniestra. No. Luego también tienen que ver que eso sea consistente con el presupuesto y que sea financieramente viable. Hay una propuesta muy sencilla: aumentar, por ejemplo, en $10 el permiso de viajero norteamericano. Paga $25 en promedio, si paga $35 está en el promedio nacional, y eso es un ingreso extra para la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé si tenemos tiempo para abordar otros temas. Participación. Bueno, otro de nuestros ejes sería la diversificación de nuestras relaciones económicas y políticas con otras regiones del mundo, porque a nuestro modo de entender las cosas, la atención ha estado durante ya varias décadas excesivamente centrada en América del Norte. Y hay muchas otras regiones muy prometedoras para México en el mundo. Les agradezco muchísimo, ha sido muy interesante tenerlos en el programa. Gracias por venir. Al contrario, gracias por su confianza Carlos. en Despierta.